Cuidado con la información falsa. Capítulo 3 de los básicos del arte de la ciencia de vender. Como cualquier otro asunto, las ventas están llenas de información falsa que se ha perpetuado a lo largo del tiempo. En parte, esa información es responsable de la impresión negativa que tenemos de ellas y lo poco que las consideramos como una habilidad para vivir mejor. Por información falsa me refiero a todo ese conocimiento que, sin estar comprobado, es aceptado como bueno y se transmite de una persona a otra. Por ejemplo, durante mucho tiempo quise comprar propiedades, sobre todo apartamentos, para poder alquilarlos. Cuando empecé a investigar, las personas me decían que ser arrendador era una pesadilla y que no me sorprendiera cuando un inquilino me llamara a medianoche para quejarse de una tubería que se había roto. A pesar de que es cierto que un inquilino se puede molestar si tiene una fuga, esta impresión acerca de ellos es información falsa, que aleja a muchas personas de querer comprar una propiedad para arrendarla. Actualmente, pues ya tengo una decena de pisos alquilados y créeme, los inquilinos no son la mayor dificultad. No tener un inquilino es el problema, porque vas a tener que asumir los gastos sin tener ningún ingreso por ese activo. Tener una fuga de agua es simplemente algo que se debe solucionar. Y claro que ser arrendador ofrece problemas, pero ¿cuál es el problema? Te aseguro que las dificultades son mucho menores a los beneficios. En aquel entonces, cuando apenas comenzaba, las personas que no sabían casi nada de comprar propiedades usaron esta información falsa para convencerme de no hacerlo. Todo el asunto del dinero está lleno de información falsa que se transmite por personas que saben dar muchos consejos, pero que ni siquiera tienen un duro. Cuando comenzaba a construir mi primer negocio, casi todas las personas me advirtieron de lo difícil que iba a ser, de cuánto dinero iba a necesitar, de lo riesgoso que era y cómo muy pocos logran sobrevivir. Ninguna de esas personas eran propietarios de un negocio, pero estaban llenos de consejos para darme. Como te podrás dar cuenta, esta información falsa hace a un lado todas las historias de personas que sí tuvieron éxito al abrir sus propios negocios. Después, una vez que tuve éxito con el primero, quise abrir otro negocio, donde necesité hacerme de un socio. Otra vez, la gente comenzó a decirme que las sociedades no funcionaban. Pues sí, si bien es cierto que asociarte con alguien es mucho más difícil de lo que pueda parecer, también te puedo garantizar que, de no haberlo hecho, yo hubiera sido incapaz de operar solo el negocio. Y por cierto, esa sociedad de la que hablo y que acordamos con un apretón de manos, hoy tiene casi 15 años y sigue viva. Las personas tienden a formarse opiniones, dar consejos y transmitir mitos sin siquiera haber vivido las experiencias en carne propia. Mucha de la información que transmiten no ha sido sometida a un análisis y, sin embargo, la dicen como si se tratara de algo cierto. Por ejemplo, las leyendas urbanas. La gente es capaz de jurar y perjurar que son ciertas historias como la del amigo del primo de un amigo que desapareció hace 20 años en la fiesta de graduación y hoy su fantasma hace autostop en la carretera que pasa por el cementerio, o cualquier historia que la gente se pueda inventar, ¿no? Esta historia la puedes escuchar en casi cualquier parte. Sin embargo, si le pides a la persona que te la contó, que te dé un dato específico, un nombre, una dirección, una fecha, por ejemplo, es muy seguro que no podrá decirte nada más. Aun cuando un instante antes te la contó como si se tratara de un hecho verdadero. Hace unos años algunas personas me recomendaron que por ningún motivo fuera a vivir a Cataluña, porque era un lugar muy caro y lleno de gente rara. La recomendación vino de gente que, claro, nunca había vivido en Cataluña. El mismo fenómeno ocurre con las ventas, y a ello se debe su mala fama y la subestimación de las habilidades que nos otorgan. Es una lástima, pues todos necesitamos saber vender,
para que nos vaya bien en la vida, además de que por sí misma la profesión de un vendedor está llena de libertades y beneficios financieros. La gente, no obstante, continúa transmitiendo información falsa y asegura que saber vender es muy difícil, que es muy complicado depender de las comisiones, que es una vida muy sórdida, que trabajas demasiadas horas al día, que no es una profesión confiable, con ingresos seguros y que ni siquiera se puede considerar un trabajo real. Lo vuelvo a decir, es una lástima que se piense en todas esas cosas porque las ventas son una profesión que da una gran cantidad de libertades y muchos beneficios económicos. Es muy poco frecuente que la impresión que la gente tiene de las ventas se base en hechos reales. Gran parte de la imagen negativa que tenemos de los vendedores se debe a que pensamos en la gente que se dedicaba a ellas en el pasado, lo cual nos hace creer que se trata de personas con poca relevancia en el presente. Si comienzo a decirte algo sobre ventas, sobre saber persuadir, es muy seguro que tú me interrumpas y cambies de tema, debido a que en tu mente ves una imagen del pasado o escuchas lo que alguien más te dijo alguna vez sobre los vendedores. Mira cómo basas tu opinión en impresiones que pertenecen al pasado y cómo cualquier imagen del pasado tiene muy poco valor en el presente y nada en el futuro. Recordamos a ese charlatán que presiona o que engaña o que exagera. Eso es lo que tenemos que evitar y nos tenemos que basar en datos contrastables. No podemos dejarnos llevar por las habladurías. Insisto, al final es como si una persona que está totalmente calva te diera consejos de cómo mantener sano el pelo. Esto es lo que estamos viendo todos los días, gente que no ha ejercido nunca un cargo de ventas, que nunca ha tenido éxito vendiendo, contándole a la gente que eso no es un gran trabajo. Estamos delante de la gran profesión, la profesión más bien pagada del mundo. Al final, Steve Jobs era un vendedor, Bill Gates es un vendedor que consiguió vender su proyecto cuando prácticamente ninguno de los que hoy en día utilizamos sus ordenadores podíamos ni tan solo entender qué era todo eso, para qué iba a servir eso de los ordenadores. Recuerdo yo en primera persona como en los años 80, siendo un niño, el profesor de informática nos enseñaba el sistema BASIC, los más mayores sabréis de lo que hablo. Costaba entender para qué iba a servir eso, más allá de los videojuegos. Y aún así consiguieron vender su idea y de qué manera. Bueno, pues seguimos con... Hoy ha sido el capítulo número 3 de los básicos. Mañana seguiremos con el capítulo 4, que será Las ventas son críticas para sobrevivir. Gracias, suscríbete al canal, déjame tus comentarios y bienvenido a la Universidad de Ventas.